Muy bien, saludos y muy buenas tardes nuevamente a tu proyecto Cápsulas del Reino. A través de nuestro canal Tecnología Divina, usted puede accesar por YouTube a nuestro canal. Esta es la dirección Tecnologías Divinas en plural. Bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Una vez más, desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, les habla su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Ok, estamos disertando y analizando sobre el tema el reino de Cristo. Ese es el tema que por segunda vez, esta es la segunda cápsula, estaremos analizando. Tema, entendemos, de gran polémica y motivo de mucho debate en los campos teológicos de la escatología bíblica. Para nosotros, pues, esto es una escatología consumada. Sin embargo, nos vemos en la necesidad de tocarlos, mencionarlos, hacérselo llegar a usted, que usted los analice, que se motive a estudiar, a hacer sus investigaciones, sus análisis y posteriormente llegar a sus propias conclusiones mediante la guianza del eterno Dios. Ok, nosotros vamos a utilizar, como lo dijimos en la primera cápsula, establecimos que el método que vamos a utilizar para desglosar este tema, para analizar este tema, es dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada. Es decir, vamos a utilizar una hermenéutica bíblica basada en sus reglas más elementales y más básicas, que de hecho son las más obviadas, son las que menos se toman en cuenta a la hora de hacer los análisis a las escrituras. Y una de esas reglas es, número uno, quién escribió el libro, quién escribió el pergamino, el manuscrito, como usted le quiera llamar, la carta. Y número dos, a quién se le escribió, quiénes fueron las audiencias de estos libros, estas cartas, porque basado en esta primera regla, creo que podemos atinar, podemos arribar a una interpretación saludable y segura de lo que la Biblia dijo o está diciendo. Y una segunda y última regla de interpretación es Biblia interpreta Biblia. Es decir, nosotros tenemos que ubicar, para soportar un tema y darle, carácter de aceptación, tenemos que conseguir por lo menos 2 testigos bíblicos. Y yo sé de lo que estoy hablando. Hay mucha gente que son extremadamente bíblicos y hay que hablarle dentro de estos parámetros para seguridad de ellos y para poder producir un entendimiento en estas personas. Entonces, Biblia interpreta Biblia. Por eso es que el eslogan de este estudio y de todos los estudios que tengan que ver con la Biblia van a llevar ese eslogan que dice así: dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada. Y para ello yo les voy a invitar, por favor, a que vaya a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, por favor. Luego de allí saltamos a Colosenses, la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Pero ahora vamos a leer primero Efesios, capítulo 5, versículo 5. Dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. De manera que es la Biblia quien está hablando de que Cristo tuvo, tiene o tendrá un reino. Ya sabemos que el estudio es analizar estos 3 tiempos, los 3 tiempos. Y para eso, pues, se ha creado este estudio, para conocer en qué tiempo ese reino está, se cumplió o ha de cumplirse. Por esto se ha creado este estudio, es con esa intención. Pero lo que quiero establecer acá, dar como por sentado, es que sí habla la Biblia del reino de Cristo. ¿En qué otra parte podemos conseguir un pasaje que soporte esto? Bueno, Colosenses capítulo 1, por favor, versículo 13. Mira cómo dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tenemos claro entonces de que Cristo tuvo un reino, o tiene un reino, o tendrá un reino.
¿Ok? Y ese es el estudio, ese es el análisis en el que estamos entrando ahora mismo. Solo quería soportar con esta lectura el tema como una realidad bíblica a la cual tenemos que abordar para dar y producir el entendimiento de cada uno de estos temas. Ok, estamos observando, en la primera cápsula hablamos de las tres posiciones. Los que creemos que el reino de Cristo ya se cumplió, los que creen que se está cumpliendo y los que creen que ha de cumplirse en el futuro. Entonces estamos observando y analizando la última posición, la posición de quienes creen y esgrimen que el reino de Cristo será futuro y tendrá una duración de 1000 años literales, es decir, de años de 12 meses. Esa es la posición que estamos analizando ahora mismo y es la que queremos entrar en detalle. Ahora, no hay nada que le haga, escuche bien, muy importante esto próximo que voy a decir, no hay nada que le haga más daño a la escritura simbólica que el método de interpretación bíblica literal. Muchísimo daño, más aún cuando se trata del libro de Apocalipsis, que es un libro totalmente simbólico. Si hay un libro que ha de utilizarse un método alegórico, un método donde los lenguajes bíblicos que se han utilizado a lo largo y ancho de las Escrituras, es decir, que se deben considerar para poder extraer un entendimiento correcto y apropiado de este libro que está saturado, repito, está saturado de lenguajes simbólicos, ese es Apocalipsis. Entonces, cuando hablamos del capítulo 20, que es en donde se establece mayormente esta posición teológica del reino de 1000 años, se toma de forma literal los 1000 años que se mencionan en el capítulo 20, cosa que, repito, habría que colocarle la lupa, habría que considerar los métodos que se utilizan para alcanzar o producir una interpretación saludable. Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, el libro de introducción, de apertura, nos dice, número 1, el contenido del libro. Es el único libro que introduciendo de entrada, de apertura, te dice ya qué es lo que contiene. Te dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio o le envió por medio de su siervo para manifestar, y vaya que es importante ese término allí, dice para manifestar en el tiempo, o sea, porque el tiempo está cerca. O sea, la palabra manifestar allí, que es lo que en donde quiero hacer un énfasis, esa palabra está connotando, es que la revelación de Jesucristo iba a ser mostrada por señales, iba a ser mostrada a través de símbolos, iba a ser mostrada a través de figuras y no de forma literal. Por ejemplo, cuando usted lee los capítulos 12 de Apocalipsis, Juan dice, y vi y me mostró en el cielo una gran señal. Me mostró una señal, es decir, una figura, ¿ok? Una mujer con el sol sobre su cabeza y con 12 coronas y en los pies y sobre sus pies la luna y luego un dragón escarlata con tantas cabezas y tantos cuernos. Eran señales, eran figuras que señalaban a una realidad espiritual. Lo mismo es la Biblia. La Biblia es una señal. La Biblia es un espejo que siempre señaló hacia una realidad espiritual que no estaba contenida en ella. Un libro, ¿qué es lo que contiene un libro? Un conocimiento. ¿Ok? La Biblia fue el conocimiento de una realidad espiritual que estaba dentro del hombre. Apocalipsis es un libro netamente simbólico. No podemos tomarlo literalmente. Ahora, quienes soportan esta posición lo hacen arguyendo o esgrimiendo en el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, donde Pedro dice textualmente de la siguiente manera:
No queremos, hermanos, que ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ese es el argumento que toman quienes sostienen y quienes mantienen la posición de que el reino de Cristo será futuro y tendrá una duración de 1000 años. Pero a este pasaje, fíjate, a este pasaje hay que hacer un análisis muy sencillo. Pedro, si usted lee el contexto cuando Pedro hace esta declaración, Pedro está hablando de que hubo gente en sus días que tuvo por tardanza la venida del Señor. La tuvo como retardada, hasta decía, desde los días de mi padre, qué sé yo, desde mis ancestros, se ha escuchado de que Cristo viene, de que el Señor viene, y hasta ahora no ha ocurrido nada. Pedro dice, bueno, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro lo que está diciendo es simple y llanamente de que a Dios no lo circunscribe el tiempo, el cronos nuestro, el segundo, el minuto, la hora, el día, el mes, el año, no circunscribe a Dios. No determinan a Dios a que haga algo. Dios es soberano y el tiempo no lo detiene ni lo amarra. Lo que Pedro está diciendo es lo que al hombre le cuesta hacer en 1000 años, Dios lo puede hacer en un día. O lo que al hombre le cuesta hacer en un día, Dios lo puede hacer en 1000 años. El único ser que está preso en el tiempo es el hombre. Bueno, debo decir también los animales y todo lo que estamos dentro del tiempo, dentro del cronos, dentro del segundo, el minuto, de la hora, del día, del mes, del año, somos quienes estamos presos en él y somos quienes dependemos del tiempo. A Dios no lo circunscribe el tiempo, a Dios no lo amarra el tiempo. Entonces, Pedro no está diciendo bajo ninguna circunstancia que Dios o que Cristo va a reinar por 1000 años. Ese no es el pensamiento de lo que Pedro está transmitiendo en este pasaje. No es, pero que Pedro está diciendo, Dios hace las cosas como a él le plazca. El tiempo no lo determina, es su voluntad absolutamente soberana. Es que él decide hacer las cosas en el tiempo que a él le plugue o que a él le salga. Yo quiero que eso quede muy claro. Ahora, fíjate el error de este método literal en sostener de que el reinado de Cristo durará 1000 años. Porque simplemente Pedro dijo que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Qué pasaría si se le ocurriese dentro de los círculos cristianos, que es donde prevalece esta doctrina, esta posición? ¿Qué pasaría si se le ocurriese a un nuevo movimiento cristiano decir que el reino de Cristo va a durar un solo día? Literalmente, un día literal, es decir, un día de 24 horas. Que todo lo que Cristo va a hacer en su reinado, lo va a hacer en un día, porque para el Señor 1000 años es como un día. Pues, si ese método fuese real y el apropiado para interpretar las escrituras de Apocalipsis, por ejemplo, por usar un ejemplo, entonces ellos también estarían en lo cierto. Porque si para el Señor, si Pedro dijo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, entonces ambas posiciones son correctas de ser literal la aplicación o la interpretación de ese pasaje. Entonces alguien puede plantarse hoy o mañana, cualquier otro día, y decir, bueno, señores, el reino de Cristo va a ser en el futuro y lo que va a durar es un día, porque para el Señor 1000 años es como un día. Entonces se forma tremenda polémica, más de la que hay ya en los círculos cristianos, por cuestiones de doctrina, por cuestiones de posiciones teológicas. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Entonces, totalmente incierto. Fíjate, ya para ir cerrando, la palabra o el término 1000 años, y le llamo término, para no mencionar un dígito o una cantidad o un número, 1000 años, o en la numerología bíblica, los números para Dios, más que lo cuantitativo, representan o connotan conceptos. Conceptos más que números, más que cantidades.
En la numerología bíblica, y tome nota de esto, el concepto 1000 o el número 1000 representa un tiempo necesario o significa un tiempo necesario. Usted dirá, ¿un tiempo necesario para qué? Por supuesto, obvio que es para llevar a cabo una misión. El tiempo que le tome a Dios en lo que Él soberanamente se propuso, eso es lo que significa el 1000. Dios va a consumar algo en la tierra y a eso a Dios le plugó darle el concepto en la numerología bíblica como 1000. Cuando se trate de una misión más que esto de gobierno o de administración o de reinado. Eso es lo que es básicamente en la numerología bíblica, si no lo sabía, el término 1000 significa. Bueno, amado amigo, amada amiga, plenos y plenas, hasta aquí les acompaño en esta segunda cápsula del tema El Reino de Cristo. Será hasta la próxima, no me queda más que saludarle y desearle que continúe teniendo un día bendecido. Hasta la próxima.